de cómo veamos nosotros la ética dentro de este espacio de inteligencia artificial. Entonces, yo sé que algunos, a lo que escuché la semana pasada, algunos están un poco en contra, algunos quieren como conocer más de la inteligencia artificial para ver si se puede utilizar, si se puede implementar. Otros también estamos totalmente de acuerdo que la inteligencia artificial puede ser un gran apoyo para nosotros como docentes y otros pues dicen que la inteligencia artificial no tiene que ser del todo, ¿verdad? No tiene que irse de lleno a utilizarla, sino que vaya como un poco más progresivo el uso y pues obviamente también el desarrollo de la inteligencia artificial dentro del campo de educación. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes vean esa imagen que está ahí. Esa imagen fue una imagen interesante que me encontré. Esta imagen fue desarrollada por la misma inteligencia artificial, ¿verdad? Yo quiero que la analicen, la vean. Un lado está una silueta humana, por otro lado está otra silueta pues tecnológica creada a partir de red programáticas que se ve ahí, ¿verdad? Que obviamente pues la inteligencia artificial es una serie de funciones programáticas sistemáticas que propiamente da la informática, ¿verdad? Como una herramienta y que son miles de lógicas neuronales estructuradas que permiten que pues se dé un análisis de datos y a partir de ahí, de una instrucción, la inteligencia artificial empiece a funcionar. Se dice que la inteligencia artificial copia mucho de los comportamientos humanos. Bueno, vamos a ver ustedes qué opinan acerca de eso. Entonces, por eso, yo quería que algunos ingresen, les voy a pasar también el link por el Zoom. Si algunos tienen ahí posibilidad de escanear el código QR para que ustedes ingresen a un Menti que hice para que ustedes me definan qué es inteligencia artificial. Ojalá todos puedan participar. Vamos ahorita a ver, ahí les piden una palabra, ustedes van poniendo ahí qué opinan de la inteligencia artificial, si lo ven un peligro, una amenaza. Yo quiero que con un concepto ustedes me definan qué es inteligencia artificial o la percepción que tienen sobre la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir por acá para poder ver el Menti. Ya vamos a ver. Les voy a compartir el link también por si no pueden ingresar con el QR, entonces también les voy a compartir el link. Acá estamos. Por el chat les acabo de mandar a todos el link para que podamos todos compartir un poco. No dio tiempo de escanearlo. Ok, ya les pongo el. André, hay que poner tres palabras que definan lo que para mí es inteligencia artificial. Exactamente. O una o dos. Yo creo que el sistema le permite solo una o Bueno, aquí estoy viendo que me dejan poner, hay tres. tres opciones, sí. Ok, ok, Sí, permite tres. ok. Entonces podemos verlo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué opinan. Machine Learning, muy bien. Investigación rápida. Ritmo de ayuda tecnológica, formación a la mano, ok. Inteligencia computacional, por ahí. Muchos, o creo que es el más, ahí vemos la imagen más grande, ¿verdad? O la tendencia que es herramienta, parece muy bien. Medio de instrumento, inteligencia no humana, concepto interesante. Vamos a ver, automatización, no sustituye al docente, cambio en la cotidianidad, algoritmo. Ujú. Todo tipo de inteligencia artificial funciona bajo un algoritmo, muy bien.
Bueno, vamos a dar un minutillo para que todos participen, a ver qué opinan, qué tienen ustedes de concepto de inteligencia artificial, globalización, creatividad. Ujú. Podemos ver un poco. Sí, están viendo así como la pantalla de lo que están opinando todos, sí. Ok, Sí, sí, se ve. súper bien. Bueno, es interesante ver pues lo que ustedes opinan sobre la inteligencia artificial, de verdad que son conceptos pues muy, pues sí, ¿verdad? Que definen pues todo lo que engloba ese concepto de inteligencia artificial, la IA. Algo que ha venido a ser, pues obviamente nuevo totalmente. La inteligencia artificial se viene desarrollando desde el 2007, ¿verdad? Todo tipo de inteligencia artificial, todo tipo de mecanismos, programación, ¿verdad? Ya propiamente la inteligencia artificial que conocemos, porque ha estado inmersa siempre en todos los equipos computacionales, pero ha tenido un boom en estos últimos tal vez 3 años, donde ya compañías se han propiciado del concepto de inteligencia artificial y han desarrollado una serie de aplicaciones, herramientas, que pues es lo que vamos a ir conociendo poco a poco y que, bueno, termina en toda una faceta de innovaciones, ¿verdad? Que pues muchos les asustan, a otros les gusta y otros pues han entrado en ese debate si realmente la inteligencia artificial es de uso ético o no, ¿verdad? Que eso es un poco lo que vamos a debatir el día de hoy. Entonces vamos a dejar de compartir y ya les voy a seguir con el Canva. Muy interesante y agradezco a todos pues la participación que dieron. Vamos a ver, vamos de nuevo. Canva, ok, listo. Entonces, bueno, yo le pedí a la inteligencia artificial, especialmente al chat GPT, que se definiera a sí mismo. Entonces yo le puse una instrucción, ocupo que usted se defina qué es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial me soltó este resultado. Él mismo se define como un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen razonamiento, aprendizaje, toma de decisiones, reconocimiento de patrones, comprensión del lenguaje natural y percepción sensorial para los casos de las inteligencias médicas que se están desarrollando, ¿verdad? Hace poco estaba viendo un video de una inteligencia que se está desarrollando en Japón, donde manda una serie de instrucciones neuronales a un aparato y ese aparato ya por sí solo, por ejemplo, él es una mano, entonces él mueve, digamos, digamos, la mano o señala al punto que quiere. Entonces, ahí le dicen, señale una estatua y él empieza a desarrollar toda una serie de programas neuronales y señala al objeto que le dijeron, ¿verdad? Y eso vemos que también ya se está desarrollando desde el tema sensorial, ¿verdad? Desde el tema de reconocer imágenes, sonidos, estructuras, a partir de también análisis de estructuras, empezar como a tomar decisiones, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial funciona como funciona nuestro cerebro, a través de decisiones. Entonces, es muy interesante porque la IA también está intentando de simular o incluso, ¿verdad? Eso es lo que me dijo y también me llamó mucho la atención que el mismo IA se definiera así o incluso superar, porque yo no le modifiqué nada, ella misma saca eso, incluso superar la capacidad cognitiva humana en ciertas áreas. Entonces, bueno, así se define la inteligencia artificial por sí sola. Hay tipos de inteligencia artificial. Hay tres tipos, ¿verdad? Está en primer paso la IA débil, que es la Narrowed IA, y esa se conoce por realizar tareas específicas. No sé si ustedes han tenido algún tipo de contacto, ¿verdad? Con inteligencias artificiales como Siri o Alexa. No sé si alguno pues tiene un Alexa en su casa, ¿verdad? Usted le dice Alexa y Alexa le responde y usted le puede decir a la Alexa que le ponga una canción o que le diga el clima o que le diga la hora. Bueno, esas son inteligencias artificiales desarrolladas, pero de una forma muy débil, porque en sí tiene toda una programación, obviamente,
pero no tiene aún un cierto nivel o de capacidad, misma inteligencia artificial, para copiar comportamientos humanos como lo hacen otro tipo de inteligencia artificial. Ella simplemente reconoce la voz, recibe un estímulo de voz, ¿verdad? Un estímulo oral y a partir de esa ella empieza como a buscar en sus bases de datos la tarea que tiene que realizar. Entonces ella sí tiene un complemento del lenguaje natural humano, dependiendo del idioma que se hable, porque Alexa tiene incluido más de 100 idiomas en su base de datos, pero también su capacidad es muy limitada. ¿Verdad? Porque usted le dice a Alexa, Alexa, ocupo que me respondas la siguiente pregunta, tal, 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 tal. Alexa lo que va a decir es, ok, hice una búsqueda satisfecha en Internet y significa esto, esto y esto. Alexa, el mucho alcance que hace es buscarlo en Internet, si así es, pero no te da una respuesta propia como lo hace otros tipos de IA, como ChatGPT. ChatGPT obviamente agarra una base de datos, de hecho los datos de ChatGPT están actualizados hasta el 2022, yo no sé si ustedes sabían, pero ChatGPT se desarrolló toda su base de datos en el 2022 y pues obviamente va atribuyéndose ciertas funciones, pero la base de datos con la cual ChatGPT responde a nuestras preguntas es con de última actualización del 2022. Entonces, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros le preguntábamos a ChatGPT sobre un evento que sucedió ayer, ChatGPT tal vez no te vaya a dar una respuesta de ese evento, sino que ella lo que va a hacer es traerte antecedentes que cree ella que pudieron responder al evento que actualmente está sucediendo. Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT cuántos afectados está ahorita, tiene Costa Rica por las lluvias, ChatGPT tal vez no te va a dar una respuesta y él te diga como no, no tengo una respuesta porque mi base de datos se actualizó hasta el 2022. Entonces, bueno, eso es prácticamente en todas las inteligencias artificiales porque todas usan como una base de datos en común. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahí el IA débil son ese tipo de IAs que responden, Siri, Alexa, hay uno que tiene Google también, no recuerdo el nombre ahorita bien, pero también esas inteligencias artificiales que responden con comandos. Después tenemos una IA fuerte, que esa IA fuerte ya es la IA que se conoce por entender, aprender y aplicar inteligencias que son tareas similares a un ser humano. Entonces tiene la capacidad de sintetizar, tiene la capacidad, ahora ChatGPT tiene una, y hablo mucho de ChatGPT porque es la que más conocemos, yo creo que es como la que más hemos tenido un poquito de acercamiento. Si alguno conoce otro tipo de inteligencia artificial, no duden en compartirla también. Ahí nada más me dice si quiere compartirla o algo así. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de inteligencia artificial. Pero bueno, este tipo de IAs ya tienen pues complementado, ¿verdad? Una capacidad para poder hacer tareas que normalmente hacía un ser humano antes de que el boom de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hace poco la última actualización de ChatGPT, que fue hace como 15 días, permite a las personas subir un documento, ya sea en formato PDF o Word, y usted le pone ahí al ChatGPT que le analice ese documento, no sé, que le hago cualquier pregunta. Entonces, usted le dice, no sé, es un documento sobre, vamos a poner un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y usted necesita ver qué aspectos relacionados con consecuencias sociales vienen en el documento señalado. Entonces le pone a ChatGPT, ocupo que me extraiga 5 puntos de, el documento anterior sobre aspectos sociales o consecuencias sociales que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la población. Y él te va a hacer una serie de listas con los 5 puntos más importantes que él consideró que son parte de lo que usted pidió. Entonces, ya tiene una capacidad totalmente de entender, aplicar y también de darle un resultado a usted muy verídico, porque al final si te ponen un documento, él va a agarrar el documento y va a empezar a sacar de ese documento un montón de cosas. Y usted empieza a entrenar la inteligencia artificial de tal manera que al final la inteligencia artificial le dé al punto de lo que usted realmente quiere. Eso es importante, que ahorita vamos a aprender. Y con y lo vimos un poco la semana pasada, que la inteligencia artificial no es nada más de darle una instrucción y punto, y con eso me voy, sino hay que hacer una inteligencia artificial entrenada. Es muy importante que entrenemos la inteligencia artificial porque todo tipo de lenguaje de programación hay que entrenarlo.
yo sé que ustedes utilizaron Facebook, me imagino, no sé cuánto tienen de utilizar Facebook. Yo, la primera cuenta de Facebook creo que fue como el 2010 que yo tuve mi primer Facebook. Y yo recuerdo todo lo que ha cambiado Facebook y todo lo que ha tenido que actualizarse y todo. Bueno, es parte de los desafíos que tiene la programación o la computación. Tiene que estar en constante actualización porque la computación tiene eso de rico, que tiene que estar actualizándose, tiene que estar adaptándose a la capacidad global, a los desafíos globales y obviamente todo un entorno se va a ver actualizado. ChatGPT vive actualizándose y de hecho hace poco actualizó como hasta el entorno, ¿verdad? Porque antes el chat era súper sencillo, ahora tiene unas ciertas funciones y cada vez se va complementando más. Cada mes una nueva actualización o una nueva función de la inteligencia artificial viene a incluirse y pues eso es bastante importante porque tenemos más herramientas nosotros como docentes para poder desarrollarlas. Después tenemos un tipo de inteligencia artificial que se llama superinteligente. Esta inteligencia artificial, yo le digo que es como la utopía a lo que quiere llegar la inteligencia artificial, es el nivel hipotético en el cual aún no ha llegado porque no ha llegado la inteligencia artificial, pero es aquel que muchas empresas que desarrollan la inteligencia artificial como OpenAI quieren desarrollar, llegar a ese superpoder de la inteligencia para poder superar la capacidad humana en todos los aspectos. Es decir, que una inteligencia artificial, y eso es lo que se cree, ¿verdad? No, no lo estoy diciendo yo, sino es lo que los estudios dicen. Se cree que ya una inteligencia artificial va a tener la oportunidad de dar opinión, de dar contraste, de dar crítica, ¿verdad? Cosa que eso es como la diferencia que ha habido entre la aplicación de la inteligencia artificial con la del ser humano, que nosotros tenemos un pensamiento crítico bien desarrollado, que comprendemos nuestra realidad y que a partir de ahí emitimos criterios. Bueno, el nivel hipotético quiere llegar a esta superinteligencia artificial es a eso, que supere toda capacidad humana en todos los aspectos. Entonces, eso es como el debate, la cuestión que se mantiene ahorita sobre la inteligencia artificial. Tres enfoques importantes tiene la inteligencia artificial. La semana pasada lo vimos, un aprendizaje automático, machine learning. Después tenemos una serie de redes neuronales y un aprendizaje un poco más profundo, más adentro de las bases de datos, de toda la información, todo el bloque de información que tiene la inteligencia artificial, que se llama deep learning, ¿verdad? Y después vamos a tener otra inteligencia artificial, otro tipo de enfoque, perdón, que se llama procesamiento de un lenguaje natural. Es que la inteligencia artificial va a llegar a un punto y que ya ha llegado de empezar a comprender el lenguaje natural de los seres humanos. Ya hay inteligencia artificial y de hecho Zoom tiene implementado una inteligencia artificial que si quisiéramos activarla, Zoom va a ir dando lo que yo digo. Entonces, va a ir como dando un subtítulo de lo que yo estoy diciendo y todo eso es un procesamiento del lenguaje natural que ya está haciendo la inteligencia artificial. Ya yo no ocupo ir poniendo subtítulo por subtítulo o algo así, sino que la misma inteligencia artificial ya me va entendiendo lo que yo estoy diciendo y va dando una serie de subtítulos, digámoslo así, para que las personas que tal vez son no oyentes puedan también entender. Entonces, la inteligencia artificial también se adapta a ese lenguaje natural de otras personas y también pues obviamente me interpreta a mí lo que yo estoy diciendo. Hasta ese punto ha llegado las máquinas, me interpretan lo que yo quiero decirles y este procesamiento del lenguaje natural también lo utilizan pues estas aplicaciones que yo les decía a ustedes o estas herramientas como Alexa, Siri y entre otros comandos o herramientas que son por voz. Inclusive usted le dice a Siri, ¿verdad? Siri, ocupo que me ponga tal canción. Siri, haga esto. Siri, haga lo otro. Él te entiende porque es una inteligencia artificial con con un procesamiento ya del mismo lenguaje natural del ser humano. Hasta ese momento son los tres enfoques de la inteligencia artificial. No se han desarrollado más, pues son los más fuertes. Sí se ha implementado ellos en tipos de computadoras, ¿verdad? Y también se ha desarrollado mucho en el tema del hardware, ¿verdad? Al momento de crear componentes computarizados. Bueno, ahora bien, vamos a conectar un poco la IA con el ecosistema educativo. Este término de ecosistema educativo es pues todo, ¿verdad? El entorno educativo, que acá es como donde me gustaría escucharles también a ustedes su experiencia como docentes ya en práctica.
Y también, pues, si son estudiantes o si en algún momento han tenido acercamiento sobre la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial es una oportunidad, es un reto o en realidad es un riesgo? Entonces, bueno, tres puntos que saqué de tres diferentes investigaciones que se han realizado. El primer punto es que el desarrollo y la evolución tecnológica ha modificado a montones significativamente el papel de los docentes. Ya el estudiante no va y le consulta al docente, sino ahora el estudiante va y le consulta a la inteligencia artificial. Inclusive, si estamos debatiendo en algo, algún tema, y el docente dijo algo y tal vez el estudiante dice, es que ese dato no me parece, va, lo busca en la inteligencia artificial y después levanta la mano el estudiante y dice, profe, es que yo acabo de buscar en la inteligencia artificial y me dijo tal cosa. No sé si le has pasado, a mí pues en la práctica profesional sí me pasó mucho que tal vez yo daba un dato y ellos me decían, profe, es que el dato que usted acaba de dar es este, o sí, es esto que está pasando, o bueno, aquí me dicen en el IA que una de las inteligencias es esto y esto y esto y esto. Entonces, bueno, también por ese lado. No sé si están poniendo cosas en el chat porque no, no estoy viendo, entonces déjame ver. Ok, ahí cualquier cosa, si ocupan intervenir, nada más me interrumpen porque no logro ver el, el chat, digamos, ni cuando las manos están levantadas. André, Bueno, Una consulta. Bueno, primero la compañera. no, perdón, yo nada más iba a hacer una acotación respecto a algunos comentarios que habían aquí en el chat respecto a su pregunta, Andrei. ujú, Jerry Petana dice, yo utilicé una herramienta de IA para traducir de francés a español un material audiovisual que era de interés para mis clases. Nos recomiendan también acá un libro muy interesante. Adrián también nos aporta de que la ha utilizado para hacer rúbricas. ujú. Entonces, vean que sí hay varias formas de utilizarla para actividades cotidianas docentes. Entonces, era el aporte como como usted me indicó que tenía dificultad para leer el chat, entonces con mucho gusto le colaboro generando las participaciones que aquí se consignen. Muchas gracias, sí, excelente, no, a mí me encanta que participen, entonces si quieren hablar y demás, súper bien, de verdad me encantaría escucharles. Pero sí, esos aportes son muy importantes porque nos da, pues, ese punto viene acá, ¿verdad? Que muchas Perdón, veces, André, ahí había alguien sí, alguien quería Adrián, hablar, me sí, ¿verdad? parece. Sí, claro, mi nombre es Bolívar. Gracias. Mucho gusto. Bueno, yo sigo estudiando, de hecho estoy con el MT6 y bueno, la inteligencia pues sí me ha ayudado a resolver ciertos trabajos que a veces son un poquito complicados, pero también eh, tomo las ideas que me da y también agarro mis aportes. Pero, ¿qué tanto, qué tanto la inteligencia artificial, o sea, o el Ministerio de Educación o en las universidades o incluso de los estudiantes, se permite que un estudiante haga también un trabajo que se le pone investigación, cierto, es muy bueno de que se pueda, que la inteligencia nos ayude con ciertas investigaciones, pero qué tanto se permite en el ministerio o el resultado de una investigación que solo la haya hecho la inteligencia artificial. Siento, bueno, la semana pasada aporté de que sí, muy bueno trabajar con la tecnología, trabajar con los estudiantes, pero sin dejar a un lado trabajar siempre con los libros o trabajar con que el estudiante también trate de buscar forma de la lectura e investigación. Como digo, a mí me ha servido mucho en ciertos trabajos que han sido un poquito complicados y me ha ayudado mucho, pero siempre trabajo en esa parte del aporte que yo tengo que hacer. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto el ministerio ha permitido avanzar esto? Son preguntas que yo me hago porque yo lo dije la vez pasada, si el alumno o incluso nosotros como docentes nos acostumbramos solo a usar la inteligencia, nos vamos a hacer monótonos a solo trabajar con una inteligencia artificial y dejando al lado todo lo que hemos aprendido. Ese era mi aporte. Mm. Bueno, yo busqué un poco, ¿verdad? Investigué un poco acerca de qué tanto permitía el Ministerio de Educación Pública eh, el uso de la inteligencia artificial y no me encontré algo así como específico en realidad de qué tanto estaba permitiéndose o no.
Sé que en varios foros y demás, porque me gusta como ver también en Facebook la opinión de los demás y eso, sé que varios docentes pues se postulaban a que lo mismo, ¿verdad? Que hizo usted, de comparten esa misma opinión de que, claro, utilicemos la inteligencia artificial, pero no nos hagamos dependiente de ellas. Sí encontré y creo que eso va a llegar como a pasar y ahorita yo lo explico un poco más por la evolución que va a tener la inteligencia artificial, que va a haber un momento en el que ya ni nosotros como docentes vamos a poder controlarla. Y más que todo porque yo lo veo mucho a la hora de investigar, ya todas revistas académicas, por ejemplo, he buscado como 4 o 5 revistas académicas, ya tienen especificaciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Claro que se puede utilizar y claro que pueden hacer lo que quieran con la inteligencia artificial. Eso es lo que dicen las revistas académicas, siempre y cuando, y ahorita lo vamos más adelante, se referencie la inteligencia artificial y se diga que se está utilizando. Yo ahora, antes de esta reunión, yo le comentaba a la profesora Alejandra, ¿verdad? Que hay muchas maneras, pues, de que uno de ahí, ahora las tecnologías para identificar el plagio o identificar el uso de inteligencia artificial, hasta esas tecnologías en algún momento van a quedar un poco como desfasadas a lo que la inteligencia artificial va a llegar a alcanzar. Entonces yo creo o lo veo como un desafío para el Ministerio de Educación Pública, porque como le dije, me cansé de buscar algún tipo de alguna circular, algún tipo de información, algún tipo de mensaje que hayan compartido el Ministerio de Educación Pública sobre el uso de inteligencia artificial. Y creo que hasta el momento y cualquier otro compañero o colega me puede complementar o me puede decir, porque como aún yo no estoy inmerso en el sistema educativo del Ministerio de Educación Pública, pero a lo que yo realicé la investigación no hay como ningún tipo de circular o indicación de cómo se tiene que manejar la inteligencia artificial dentro del aula. Creo que sería un desafío totalmente importante para el Ministerio de Educación Pública encontrar alguna medida que ahora yo les voy a traer como un poco de lo que se ha trabajado en otros países con la inteligencia artificial, porque ya Europa nos lleva años más adelante, Asia ni para qué, ¿verdad? Nos lleva años, 20 40 años más. Entonces, pues sí, ¿verdad? Yo creo que es como un desafío para el Ministerio de Educación Pública encontrar algún tipo de estrategia que aún, por lo menos a la investigación que yo realicé, no la tiene. Entonces, creo que ahora es como parte ética de los docentes ver cómo le acompañamos al estudiante para que manejen de forma adecuada la inteligencia artificial, porque claro, en un mundo de desinformación, cualquier cosa le puede poner la inteligencia artificial que realmente no es cierta. La inteligencia artificial a veces lanza datos que no son correctos. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que apoyarse de investigaciones o antecedentes y no confiarnos en que le vamos a poner un prompt a la inteligencia artificial, hágame esto y esto y esto, y que la información que me saca la inteligencia artificial de primera mano, esa es la correcta. Pues sí hay que tener un poco de cuidado y eso es lo que la crítica que se le hace a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco lo que se ha implementado en otros países. Creo que Adrián tiene también la mano levantada. Entonces, Adrián, si gusta. Y gracias por la consulta. Adrián, y luego Samantha, Andrei. Oh, Ok. hola, buenas tardes. Sí, yo soy profe ya de colegio, tengo 5 años ya trabajando Ujú, y bueno, este último año sí ya he tenido, bueno, varios casos con estudiantes con el uso de la inteligencia artificial. Yo la he usado, digamos, sobre todo me ha servido mucho para rúbricas ujú, y me ayuda también para sintetizar la formación, me sirve mucho. Una ley, un artículo, encontrar, localizar, así, me ha ayudado mucho. Lógicamente, uno después a su rúbrica o así le pone su aporte. Pero con los estudiantes, incluso este año yo trabajaba con quinto, también los chiquillos un poquillo más vivillos con el uso ya de las tecnologías. Y en las tareas o así en trabajos me usaban la inteligencia artificial y era muy fácil en realidad, sinceramente, era muy fácil de darse cuenta. En el caso mío, nosotros hacíamos, yo los ponía a trabajar en clase y luego me lo hacían como tarea, una línea del tiempo con la materia que estaban viendo. Y cuando yo lo ponían en la inteligencia artificial, como tal vez no saben darle bien los comandos o así, les daba mucha información incorrecta, incluso muchos datos históricos totalmente incorrectos. Y yo le decía, no, Julanito, no me lo haga por ChatGPT, hacémelo como yo te lo pedí y te lo sé de otra manera. Es lo que hacía yo, ¿verdad? Porque no, ¿para qué ponerme ahí a aplicar todo el reglamento? Pero sí, digamos, por lo menos en mi caso fue muy fácil
de darse cuenta, digamos, de identificarlo, porque lanza muchos datos erróneos. Eso sí vi. Tal vez sí puede ser las indicaciones, los comandos que le dan a los estudiantes no saben cómo hacerlo, pero sí vi eso. Por lo menos en mi uso, yo sí tenía eso de contrastar un poquito la información, pero que ellos tal vez no tienen todavía como esas herramientas. Entonces, para mí, a nivel colegial, todavía es muy fácil darse cuenta cuando se lo usan. Muy bien, muchísimas gracias a Adrián por la participación. Sí, en realidad es muy fácil a veces notar cuándo se utilizan. Como les dije, no todo lo que la IA le tira a uno es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado y sí hay que saberlo utilizar bien. Y por eso la importancia también de saber darle comandos, porque no está mal que se utilice, pero sí darle comandos correctos. Creo que, ¿quién seguía? Perdón, no. Samantha y Samantha, Milton. Ok. Buenas noches, espero que estén muy bien. Vieras que, bueno, nosotras y unas compañeras que también están aquí presentes, nosotros estamos trabajando aquí en la Universidad Nacional una tesis sobre justamente el uso de inteligencia artificial en la educación. Y en este momento pues estamos construyendo un capítulo que va orientado justamente como a las políticas educativas y hacia el uso de la inteligencia artificial como tal, ¿verdad? Hasta ahora lo que está más orientado, para responderle un poco tal vez al compañero Bolívar, es, bueno, la que me imagino que ya habrán escuchado, que es el ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencias Artificiales, que salió este año, que ha orientado principalmente, ¿verdad?, a lo que vemos como empresas y logística, pero también habla un poco sobre educación. Sin embargo, lo único que hace es mencionar que el Ministerio de Educación Pública pues tiene que generar una política educativa explícitamente para esta tecnología. A su vez, pues vemos pronunciamientos de otras instituciones aledañas, como por ejemplo el IDP, que en este momento el director hace la acotación de que pues efectivamente es una tecnología que tiene un avance exponencial y que tiene que implementarse en la educación, ¿verdad? No nos podemos quedar botados, básicamente. Y ahorita estamos en una jornada de actualización donde van a haber diferentes ponencias sobre el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, por una parte, de ahí uno puede vislumbrar cuál es el posicionamiento del MEP de que de ahí, es muy difícil ponerle un freno a esta tecnología, ¿verdad? Sin embargo, tampoco se crea todavía un documento o algo al respecto que diga como las directrices, como, ok, el estudiante puede usar tanto porcentaje de IA o puede usar IA para estos o estos trabajos. Eso no es así, ¿verdad? Hasta ahora. Sin embargo, pues un poco de valoración personal. Yo creo que en términos del uso de la inteligencia artificial, pues ya como nos está dejando botados nuestra mediación, nuestros exámenes, nuestras prácticas, etcétera, tiene que ir creciendo en relación a esto. Por ejemplo, nosotros ya no podemos darle un cuestionario a un chico que va a responder con la inteligencia artificial, ¿verdad? E Ujú. incluso a veces uno puede ser un poco más extremista y es, bueno, pues todo lo que va a hacer en términos de contenidos, ¿verdad? De materia, de alguna u otra manera la puede encontrar en Internet. Es cierto, como mencionaban los compañeros, muchas veces vemos demasiados sesgos históricos, principalmente desfases de años, etcétera, pero la idea general de, por ejemplo, un suceso como la Primera Guerra Mundial en cualquier plataforma de inteligencia artificial o ni siquiera entrando a una plataforma en cualquier motor de búsqueda, esa información la puede encontrar, ¿verdad? Entonces, más bien es cómo nosotros implementamos una temática en relación en relación y cómo aplicamos la inteligencia artificial de manera que sea provechosa. Por ejemplo, se me ocurre hacer comparativas históricas y determinar, ¿verdad?, los mismos desfases que puede tener la inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Uno tiene sin fin de actividades, pero que salen ahora de la cotidianidad, ¿verdad? Porque antes sí se buscaba que el estudiante, por ejemplo, hiciera estas comparaciones históricas y que dijera, bueno, ¿cuáles fueron las razones por las que la Primera Guerra Mundial se produjo? Y después, ¿cuáles fueron las razones por las que se produce la Segunda Guerra Mundial? Y entonces compare. Sin embargo, la inteligencia artificial ya puede hacer eso. Entonces hay que ponerlos a criticar, hay que innovar e incluso elevar la misma formación que uno ha tenido en términos de didáctica y pedagogía, porque todas las herramientas pues no llegan a sustituir al docente como tal, pero sí muchas de las actividades de mediación que se hacían tradicionalmente, ¿verdad? Y de ahí nada, para comentarle al compañero que nosotros estamos en proceso, ¿verdad?, de ese trabajo final de grabación y con mucho gusto en el momento que se finalice se lo podemos socializar, ¿verdad?
que va a estar un poco más detallado en términos de postulamientos del MEPI, etcétera, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias, Samantha. Hasta a mí me gustaría leer el trabajo, me parece muy interesante. Entonces, qué bueno que están trabajando ese tema porque obviamente es un desafío. Totalmente esto de inteligencia artificial es, para muchos es un mundo totalmente nuevo. Aquellos que no han tenido acercamiento a una, pues, cómo se desarrolla todo un lenguaje de programación y que a partir de ese lenguaje de programación te dé una respuesta. Este tema de la inteligencia artificial, por obviamente, pues viene a generarnos todo un debate si es correcto o no utilizarlo, si lo utilizo, ¿verdad? Obviamente, pues hay que adaptarse, o sea, hay que totalmente adaptarse a que este mundo, y como dijo usted, en muchos aspectos nos está dejando botados. Entonces, sí, sí es importante como docentes conocer cómo vamos a mediar el futuro, esa educación hacia la incertidumbre, ¿verdad? Esa incertidumbre del futuro, que no sabemos qué va a pasar y que posiblemente la inteligencia artificial pues va a ser nuestro más gran aliado y pues bueno, el debate, ¿verdad? Si lo queremos como aliados, si lo queremos, los estudiantes sí o sí lo van a utilizar, siempre lo van a utilizar y van a ser esa primera fuente que vaya ellos a utilizar. Entonces, tu aporte, súper bien. Milton, creo que Milton seguía, ¿verdad? Sí, me escuchan. Claro que sí. Gracias y buenas tardes. Mi nombre es Milton Barbosa, soy de Quepus. Este, pido disculpas porque la clase anterior no me pude conectar. Aquí estamos en alerta, bueno, ustedes saben, emergencia nacional y pues he estado trabajando con la Comisión Municipal de Emergencias. La semana pasada me fue imposible, hoy llegué tardito. Profesor de estudios sociales en el Liceo Académico de Conte, allá en la zona sur, que por cierto está bastante afectada. El tema de la inteligencia artificial es yo anoté hace poquito aquí un comentario en el que, bueno, yo empecé a utilizarlo para rúbricas, luego pensé en como decía el compañero ahora, en instruirla, darle todos mis datos, mis años de experiencia, mis afinidades, los grupos que tengo, los apoyos educativos, los estudiantes con apoyos educativos que tengo, y todas los procesos de mediación que usualmente utilizo, a fin de de lograr, pues, sacarle el máximo provecho. Entonces pensaba que si yo podía hacer esto a nivel de planeamientos, de planear, por ejemplo, en cuestión de tiempo, una lección de 40 minutos, ¿cómo distribuyo yo las actividades en 40 minutos que en realidad se convierten en 30 mientras los grupos se organizan? Entonces, pues fue de mucho provecho y lo tomé como un proceso de práctica, ¿verdad? Con la finalidad de mejorar un poco esta deficiencia que tienen los estudiantes producto de que nosotros no aplicamos el tema de que usted no puede durar 40 minutos resolviendo un cuestionario o 80 minutos, como que esa fuera la actividad principal. Siempre debe ser el debate. Entonces, considerando esto, y viendo los primeros trabajos, como decía los compañeros que participaron, es inevitable, se utiliza la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no establecer estrategias de mediación, decía yo, que permitieran hacer el debate sobre lo que encuentran en inteligencia, con inteligencia artificial? Hacer trabajos comparativos. Bueno, busquen en la inteligencia artificial sobre tal tema y traigan un extracto de lo que encuentren. Y vamos a debatir sobre cuáles son los resultados que ustedes obtuvieron. Casualmente, los resultados no siempre son los mismos, como decía el compañero. Esto nos genera diferentes puntos de vista, máximo si la inteligencia no ha sido pues, entrenada, ¿verdad? Entonces, resultaban respuestas, algunas completamente fuera de contexto, y los estudiantes empezaron a darse cuenta de que la inteligencia artificial no necesariamente podíamos confiar en lo que decían. ¿Por qué? Porque ahí juega un papel importante el docente y que yo, como mediador, del debate, como parte del orientador del debate, yo tengo que manejar la información y orientar cuál es lo que, de acuerdo a la temática y al contexto en el que se ubica, es lo más adecuado, lo más acertado. Entonces, desde esa manera, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta de trabajo. Recordemos que pues el proceso de la transformación curricular que empezó en el mes del 2015 aproximadamente, por ahí, pues propone el desarrollo de habilidades y destrezas y posteriormente el de competencias. Entonces,
Em, yo prefiero, dije yo, prefiero instruirlos en el uso de la herramienta que sancionarlos por por el supuesto plagio, ¿verdad? Porque ustedes saben que a los estudiantes de secundaria no se les enseña investigación. Se les instruye, lo que se trabaja son estrategias de mediación para desarrollar un currículum, cuando ya la malla curricular prácticamente es, como quien dice, para desarrollar eso precisamente, habilidades y destrezas. ¿Y por qué no utilizarlo para trabajar con la inteligencia artificial? Entonces debemos de ver esto, pienso yo, ¿verdad? Es mi criterio, como una herramienta que facilita el trabajo con los contenidos que se tienen que abordar dentro de los procesos de mediación, y que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a poder hacer críticos y analíticos a través de la información que nos brindan y considerar qué es lo más acertado o lo más correcto de acuerdo al contexto en el que estamos viendo la temática. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Milton, creo que se llama así, Milton. Sí, en realidad creo que eso es un debate que aún está ahí efervescente, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención un comentario que estoy viendo aquí, porque mientras hablabas también estaba un poquito leyendo de más. Samantha nos da un aporte ahí, ¿verdad? Que es acerca de algunas normativas que se han hecho, principalmente en instituciones latinoamericanas, donde le dicen al estudiante que coloque cuánto porcentaje de inteligencia artificial, se realiza un análisis de realmente ese porcentaje, y pues que queda a juicio del docente si decide si ese realmente es un trabajo del estudiante o más bien es un trabajo que proviene de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces creo que son muchas de las normativas o de las cosas que se están em, realizando, ¿verdad? Porque de ahí es un tema también de ética, y también no dejar de lado lo importante que tenemos en la función humana. De hecho, hace poco salió un estudio, ¿verdad? Que la gente lo que más dice de la inteligencia artificial es que va a llegar a sustituir al ser humano. Eso es lo que dicen. Con con esta mentalidad utópica que yo les hablaba a ustedes de la superinteligencia artificial, que ya inteligencias como, perdón, compañías como OpenAI, que es ahorita la principal, ya ha hecho como una serie de experimentos acerca de si realmente se llegará a ese punto o no. Y ya están desarrollando con un montón de componentes neurológicos, con mismo comparación y estudios del cerebro humano, para poder crear esa capacidad abstracta de que la persona, ¿verdad? Perdón, de que la inteligencia artificial copie patrones de sistematización, de estructuración, de comportamiento humano. Entonces ya está llegando a ese punto, y que Japón, por ejemplo, también lo ha desarrollado, y que ha hecho bastantes alcances. Entonces, bueno, es todo un tema, bueno, no sé cómo lo quieren ver ustedes, si para ustedes es un tema preocupante o no. Ahí hablaban de la deshumanización de la educación también, un término muy interesante también que se está desarrollando mucho. Y bueno, le voy a dar la palabra a Olivier también para que nos dé su aporte. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en principio tendríamos que comenzar a revisar, o en algún momento a tener que revisar esa denominación de inteligencia artificial, pues la estamos usando con mucha facilidad, inteligencias artificiales, donde se puede inclusive cuestionar el concepto de inteligencia. Por otro lado, yo lo veo más como una herramienta como la que precisamente tenemos enfrente, el Zoom. Hemos pasado de herramientas menos amigables, el Moodle, por ejemplo, para llevar cursos, hasta las que hay ahora, que cada vez han sido mucho más ágiles y que nos permiten cumplir con nuestras tareas con mayor facilidad. Sí es cierto, y yo lo recomiendo humildemente, los compañeros que están ejerciendo de hace poco tiempo relativamente, de que ya los muchachos en el aula de alguna forma tienen un enfrentamiento continuo con el docente por la cuestión generacional, y si no tenemos la capacidad de siquiera adoptar este tipo de herramientas para poder trabajarlas en el aula, va a ser mucho más complicado todavía. Yo decía la semana pasada que no es que los muchachos no quieran aprender, es que no quieren aprender lo que nosotros les estamos enseñando. Posiblemente tenemos que verificar el currículum y la forma en que lo están enseñando también. Cuando hablamos, la experiencia me dice a mí que usualmente los docentes le dicen a uno que no tienen tiempo para cumplir con el programa. Bueno, precisamente estas herramientas nos permiten aligerar procesos que son tediosos, inclusive el proceso de enseñar
se puede sustituir con estas herramientas y darle más tiempo al proceso de aprender. Rápidamente recuerdo, para que se hagan una idea, cuando hice mi trabajo de graduación en la primera generación de licenciatura de la Universidad Nacional, el profesor que estaba evaluando nuestro trabajo, me costó mucho que él comprendiera cuál era la metodología que íbamos a utilizar para hacer análisis estadístico en análisis de contenido. Nuestro trabajo consistía en análisis de libros de texto y no había forma. Yo le explicaba una cuestión ahí que tenía que ver con lógica y no lo comprendía. Afortunadamente, al final accedió a que lo utilizáramos a pesar de que no lo manejaba tan bien, y eso es un poco lo que tenemos que hacer nosotros. Estar en capacidad de permitir a los muchachos que utilicen estas herramientas con todos el acompañamiento que esto requiere, pero no convertirnos en una barrera más de las tantas que hay ya en el sistema educativo. Obviamente nunca va a ser lo mismo leer a Chomsky, leer a Humberto Eco, por ejemplo, en su lengua materna, que una traducción y mucho menos en una interpretación de ChatGPT. Si queremos realmente disfrutarlos y aprender todos esos procesos, pues tenemos que ir a los procesos originales. Sin embargo, repito, para tareas que son repetitivas, eso se puede utilizar. Una muchacha decía, una compañera decía ahora que la preocupación de la fake news y el hecho de que el conocimiento que nos dan estas herramientas no siempre es fiable. Bueno, yo creo que ya tiene que saber que mucho el conocimiento que nosotros dimos por un hecho, cuando estudiábamos, tampoco es fiable, ¿verdad? Si estudiamos ahora las causas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es muy diferente la forma en que se enseña eso en Occidente, la forma en que se enseña, por ejemplo, en Rusia. Igual si lo vemos entre Corea y Japón. Entonces, que no le genere tanto desconcierto, porque no crea tampoco que todo el conocimiento que hemos recibido, por ejemplo, sobre la Shoah, que no estoy diciendo que sea falso jamás o negacionismo, pero también es posiblemente algo que se puede aplicar ahora en Palestina y sin embargo no lo vemos porque los medios no los presentan. Ahí es donde está la habilidad que tenemos que darle al estudiante para que él vaya mucho más allá de lo que nosotros inclusive somos capaces de darles. El compañero antes mencionaba lo de las rúbricas, ¿verdad? Que también lo utilizamos mucho. El problema de la rúbrica, por solo poner un ejemplo, es de que entonces nos ayuda a hacer la rúbrica, pero no entendemos la rúbrica, ¿verdad? Yo que todos recordamos el caso cuando nos obligan a poner la rúbrica en el examen y los muchachos nos decían que si era una pregunta más o hay que rellenar ese cuadro. No tenían la menor idea para qué era eso. Se lo mandamos a los papás y no entienden. Entonces, en el fondo, todos estos procesos que son de a pie nos permiten construir estructuras mentales para poder comprender, inclusive cuestionar estas herramientas. Si no hacemos eso, pues va a ser mucho más complejo. Y eso es lo que diferencia al ser humano en los diferentes niveles de diferentes tipos de inteligencias, que eso sin duda va a suceder siempre. Nosotros no podemos pretender que todos aprendamos lo mismo ni a la misma velocidad. En síntesis, muchachos, ábranse a todo esto porque es una oportunidad que tenemos para realmente acercarnos más a los muchachos y que realmente tratemos de alguna forma del que el conocimiento que ellos puedan construir sea realmente mucho más significativo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Olivier, y pues su aporte es sumamente importante, ¿verdad? Em, de hecho, sí, ¿verdad? La inteligencia artificial nos ayuda, claramente nos ayuda y hay que abrirnos y me quedo con esa síntesis al final que usted hace, esa reflexión de abrirnos como docentes a poder indagar en la inteligencia artificial. Y la semana pasada Estíbaliz les hacía ese llamado a ustedes, ¿verdad? Que también hay que adaptar esa tecnología, así como hemos adoptado muchas tecnologías. Yo tenía una profesora en la universidad, ¿verdad? Que siempre decía que innovación es cualquier cosa, ¿verdad? Innovación fue pasar de las pizarras de tiza a las pizarras de pilots y eso es innovación y realmente todos estamos inmersos en un mundo que constantemente se está innovando, siempre salen ideas nuevas, siempre salen nuevas cosas y yo creo que como docentes no podemos quedarnos atrás y ese siempre ha sido como el llamado que yo mismo me hago a mi praxis y también, pues bueno, es una reflexión que a partir de lo que dijo Olivier, pues yo totalmente de acuerdo, ¿verdad? En utilizar esa inteligencia artificial con mucho cuidado. Esto es un mundo de que utilizarlo de mucho cuidado. Yo en informática siempre veía los riesgos del Internet o los riesgos y eso es un poco los riesgos de los peligros que hay, que estas inteligencias artificiales manejan, bueno, creo que no habría como números para yo poderles describir la cantidad de datos que maneja una inteligencia artificial, una base de datos dentro e inmerso del mundo de Internet, el mundo de las redes. Es una cantidad impresionante y que poco a poco, dependiendo de cómo vamos entrenando esa inteligencia artificial, son también datos que a veces se ven vulnerabilizados y también se ven alterados o modificados. Entonces, siempre hay que tener como cuidado.
Yo también, bueno, para seguir con la presentación, ¿verdad? Dentro de este ecosistema educativo, yo vi más como el papel del docente, ¿verdad? Me enfoqué más como en cómo los docentes podemos aprovechar esta tecnología y vi como una tendencia que muchos lo utilizaban y lo reafirmo acá, la tendencia que logré encontrar, que es cómo los docentes utilizamos esta inteligencia artificial para supervisar el rendimiento académico de los estudiantes, para calificar tareas a partir de rúbricas, ese montón de cosillas, ¿verdad? Que a veces hacemos para podernos ayudar, porque la principal argumentación que dan muchos de los que utilizan esta inteligencia artificial es que la carga de trabajo es demasiado. Entonces, que utilizan la inteligencia artificial como un apoyo, ¿verdad? Como una herramienta de que, ok, ya me va a dar, o sea, me voy a quitar un montón de tiempo en que yo tenía que hacer antes una rúbrica o una escala de calificación o, ¿verdad? Una lista de cotejo, yo tenía que hacerla paso por paso, ir poniendo y buscar en internet a ver qué podía poner, ¿verdad? Y así. Ahora, misma inteligencia artificial, yo le digo con un prompt adecuado, porque tampoco yo puedo ponerle, ocupo una rúbrica de evaluación, coma, para evaluar una exposición oral sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Que la inteligencia artificial le va a tirar una rúbrica que cualquier rúbrica, ¿verdad? Yo ocupo serle específico de qué quiero yo evaluar, qué quiero yo hacer, cómo es mi contexto, y eso es parte como también de las instrucciones que nosotros podemos utilizar para que la inteligencia artificial nos funcione de una mejor manera. Igual, en todo tipo de lenguaje de programación, entre más específica sea la instrucción, más específico o más adaptado va a estar el resultado que nosotros queremos. Entonces, eso es sumamente importante. Yo acá hice la pregunta, ¿es un peligro? ¿Verdad? Y bueno, el resultado es que muchas profesiones como la enseñanza, formación y educación requieren indudablemente la mente humana, que es un poco lo que hemos conversado, ¿verdad? De esa ética, esa que no podemos dejar de lado nuestra mente, que esto es muy valioso, pero obviamente se asegura que esto no le quita la capacidad cognitiva a los docentes y que ellos tienen que ver esto como un flujo continuo de transmisión de conocimientos entre estudiantes y las tareas de gestión y que se ven apoyados por esta inteligencia artificial que es un asistente algorítmico, ¿verdad? Funciona con algoritmos, funciona con comportamiento, funciona con estímulo. Estímulo es que nosotros le lanzamos como seres humanos digamos, una instrucción, un prompt, y ella responde con un estímulo de inteligencia artificial, un estímulo tecnológico, y a partir de ahí, pues de esa manera utilizar esa inteligencia artificial de una manera adecuada. Bueno, hay que empezar a ver a futuro, porque yo no puedo hablar a futuro, pero cómo podemos ya empezar a implementar, y yo creo que es ya importante ponerlos en nuestros planeamientos, empezar a implementar, ¿verdad? Cómo los estudiantes van a responder también a esos trabajos y demás, y que posiblemente vayan a utilizar una inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya revistas académicas, de hecho, la última que vi fue la revista académica de Harvard, perdón, donde ya también estaban implementando que el uso de inteligencia artificial a cierto porcentaje, cierto contenido y demás, igual las imágenes, igual todo lo que se genera con inteligencia artificial, porque recordemos que no es solo información, la inteligencia artificial tiene una serie, una cantidad de funciones que van desde creación de imágenes, creación de videos, creación de flujos de programación, también creación de apoyos visuales, gráficos. Ya ahora yo le mencionaba a la profe Alejandra, ella puede meter un documento y por sí sola la inteligencia artificial le dice usted, yo ocupo un gráfico o que me genere un mapa conceptual, le hace un mapa conceptual bien estructurado, o sea, es algo fascinante, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿qué significa? El avance de las tecnologías es emergente, eh, y aparte, pues tenemos que irlas enfocando en ese camino de transformar, realmente transformar la enseñanza, transformar el aprendizaje, la forma como están aprendiendo. Por lo menos yo mi práctica de inteligencia artificial y igual cuando yo empezaba a programar algunas aplicaciones o algo, siempre hacía de alguna u otra manera apoyarme, sí, de toda la ayuda que hay dentro de inteligencia artificial, pero también utilizar este factor de ser humano que tenemos de esto no está bien, voy a modificar algo, voy a ver qué le cambio, ¿verdad? Es algo que como seres humanos
lo tenemos, ¿verdad? Naturaleza, esa necesidad de cambio. Si vemos algo que no está bien, no es que yo le voy a decir a la inteligencia artificial, bueno, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que ya Canva tiene esa opción, el Canva Premium de pago tiene la opción donde usted le dice a la inteligencia de Canva que le desarrolle toda una presentación según las adaptaciones que usted le dé. Pero sin duda alguna creo que a veces queda esos vacíos de que yo quiero cambiar, que quiero modificar, que quiero ver de qué manera u otra complemento también con mi conocimiento humano, que es algo que la inteligencia artificial, y está comprobado hasta el momento, no ha alcanzado. La capacidad humana 100% que yo les decía a ustedes. Las inteligencias artificiales siguen, o las compañías de inteligencia artificial siguen trabajando en copiar las redes neuronales de una capacidad humana o de un cerebro, ¿verdad? Yo creo que el cerebro es un elemento que ustedes saben que por sí solo tiene una tendencia de desafíos y misterios, ¿verdad? Que aún no se ha logrado, ni las empresas más avanzadas han logrado pues acercarse. Sin embargo, sí hay una proyección, como les dije, con empresas y lo pueden buscar en diferentes noticias tecnológicas, en diferentes revistas científicas, donde se ha evidenciado que cada vez pues, las empresas que desarrollan la inteligencia artificial están ya, ¿verdad?, profundizando ese mundo del poder sintetizar completamente la capacidad de inteligencia artificial a la inteligencia humana, con esa utopía que se tiene de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver si realmente no es es un peligro, ¿verdad? Porque muchos lo ven como peligro. Inclusive, pues bueno, nosotros como docentes sí pensamos en que ese peligro, nos decían ese concepto de deshumanizar la educación o la profesión del docente, en que el docente ya va a quedar excluido del sistema educativo y ahora van a ser las tecnologías de información que nos van a ayudar a dar una clase o algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, debates así se mantienen en todo el mundo y que poco a poco pues ustedes han ido como también tratándolo. Vamos a ver esta tabla, ¿verdad? Que es un roles y retos en que la IA está cambiando el campo de la educación a primera escala. Esto es de una investigación que estuve leyendo un artículo muy interesante. Em, la tabla que presentamos acá es de roles de la IA en la educación online, ¿verdad? Que ya es algo que se está implementando, la educación online, que es una educación, no es que todos tenemos que estar conectados, no es online, es que ya está a una primera mano, ¿verdad? Por medio del Internet, de las tecnologías de la información donde, bueno, un rol, el acceso universal, dice que la IA puede hacer que las aulas estén disponibles para todos, incluidos aquellos que hablan en diferentes idiomas. Ahora tenemos la capacidad de con una aplicación de IA que se llama Presentation Translator, que es un complemento a PowerPoint, donde ya, que yo les decía ahora que ya Zoom lo tiene, que yo voy hablando y la misma IA me va diciendo lo que yo estoy diciendo. Y aparte de eso que lo dice, también si le cambian el idioma, bueno, yo no ocupo hablar inglés para poder dar una conferencia en una universidad de Estados Unidos, por ejemplo. Ya la misma inteligencia artificial ahora me está traduciendo todo de lo que yo estoy diciendo. Em, y bueno, viene otra columna que dice los retos, ¿verdad? Obviamente se tiene que formar al profesorado en el uso de recursos educativos, que es lo que estamos hablando. Sistemas de tutorías inteligentes. Bueno, ahora estaba viendo algunas de las inteligencias artificiales que ya están programadas para dar tutorías. Ya ahora, digamos, uno le mete una serie de información a la inteligencia artificial y ahora se están vendiendo cursos que ya no ocupan la figura del profesor ahí, sino que ahora, no sé, le colocan una figura, por ejemplo, Goku, los que le gustan Goku, bueno, Goku puede dar clases ahora. ¿Cómo? Programan a Goku para que Goku llegue y así como estoy haciendo yo movimientos y todo, Goku va a ser el nuevo profesor. Entonces todo se conecta en un entorno, pero al final no es un profesor que está ahí, es Goku el que está dando la clase. Y ya ahora se están desarrollando también funciones para que Goku responda preguntas. Entonces yo llego, le hago la pregunta a Goku y Goku me va a responder las preguntas, ¿verdad? Entonces bueno, también es lo que es los retos que sucede con esta inteligencia que se llama Sherlock, que es la inteligencia de tutoría inteligente llamada Sherlock, y que también se utiliza para otras cosas, ¿verdad? No solo para el tema de dar una tutoría, sino que Sherlock está profundizando en un montón de campos, hasta el campo aeronáutico
también, ¿verdad? Es muy interesante. Si gustan ahí buscarla, también pueden verla. El reto ético que conlleva abordar el diseño de la IA, proporcionar que los sistemas de ahí, ¿verdad? Pueden tener errores y que demás, y bueno, que no caer en un sesgo o un prejuicio con tal. Facilitadores virtuales, que es lo mismo que les estaba diciendo, ahora robots que dan clase, juegos que responden a nuestras necesidades, interacciones, que es lo que les decía ahora, con personajes virtuales realistas, o sea, no ocupa estar un profesor ahí. La realidad aumentada, que no sé si ustedes saben que la realidad aumentada se pone como unas gafas, ¿verdad? Se ponen unas gafas y se meten en un mundo de realidad virtual. De hecho, ya la empresa Meta, que es la empresa de Facebook, ha desarrollado una serie de avances con todo lo respecto de enfoques virtuales o entornos virtuales, donde ya con solo, por ejemplo, no necesito estar en una universidad, me invitaron a dar una conferencia por ejemplo, ustedes profesores los invitan a dar una conferencia, una clase en Argentina. Bueno, ya no ocupo ir a Argentina, yo con una realidad virtual ya puedo estar en Argentina, puedo ver a mis estudiantes y compartir toda una realidad virtual, de hecho, exposiciones. Esto se vio mucho inmerso en el tema de la pandemia. Cuando en la pandemia no podemos ir ¿verdad?, a conglomeraciones de personas, se desarrolló toda una inteligencia artificial para poder hacer entornos virtuales y entornos digitales donde todos pudiéramos, por ejemplo, una expo U o una expo tal o algo así. Nosotros con un bichito, con un avatar, podíamos ir a em, a esos lugares sin necesidad pues de ir a ese lugar, sino que todas las exposiciones y todos estaban en un entorno virtual. Bueno, contenido inteligente también, ¿verdad? Ya hay guías digitalizadas, interfaces de aprendizaje, currículos digitales. Bueno, una serie de roles que hay, análisis de contenido, apoyo de tutorías fuera del aula, y automatizar las tareas de administración, que es un poco lo que estábamos hablando ahora, de que ustedes ayudan con rúbricas de evaluación, sistematizar algún tipo de artículo, algo así, que podamos poner en nuestros planeamientos. Tal vez algún profesor que está acá lo ha utilizado pues a la hora de también realizar planeamientos, ¿verdad? Que es ver qué ideas le trae la inteligencia artificial, ver si puede buscar algún tipo de, no sabemos qué hacer con poco tiempo, entonces ver cómo la inteligencia artificial nos sintetiza una idea y pues por ejemplo, ustedes quieren hacer un debate, pero el debate no puede durar 2 horas. Entonces, de ahí yo ocupo sintetizar el debate en 30 minutos o en 40 minutos, que es una lección, y que, como decía el profesor que aportó anteriormente, a veces se convierte en 30 minutos porque 10 minutos de preparación, ¿verdad? Entonces, esos son los roles que la IA pues ha venido a incursionar dentro de la educación online. Em, Ahora bien, retos y principios éticos, un poco de la IA para el bien común. La OSD ya ha tirado como tipo de esas nuevas posibilidades en la educación. Ellos hablan de la evolución de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, que también no solo tenemos que ver la inteligencia artificial como una oportunidad, sino también con riesgos y sobre todo de muchas incógnitas y preocupaciones, principalmente por todo esto que hablábamos, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, hasta qué punto y cómo va a ser toda esa evolución de la inteligencia artificial en el futuro, ¿verdad? En la incertidumbre como docentes. Entonces ya la OSD ha hecho alguna serie de posibilidades para poder aprovechar la inteligencia artificial como docentes y en todo tipo de campo, ¿verdad? Yo les hablaba ahora un poco de los peligros, ¿verdad? Que un investigador de la informática, de la tecnología de la información, especialmente en análisis de datos, Lanier, él plantea que hay que tener cuidado con los imperios de la modificación de la conducta. A él se refiere a esto con todas aquellas empresas que desarrollan inteligencias artificiales o que están ya inmersas en las inteligencias artificiales. Todo tipo de aplicación ahora tiene inteligencia artificial, lo tiene Canva, lo tiene Facebook, lo tiene Instagram, lo tiene TikTok, lo tiene un montón de empresas ya inmersos. Ustedes no se dan cuenta, pero sí, la inteligencia artificial está funcionando. El famoso algoritmo, no sé si ustedes en algún momento han escuchado ese algoritmo que escucha lo que digo yo, que normalmente si yo quiero unos zapatos, em, y aunque lo piense así, algo que digo, y ya los zapatos empiezan a salir en todo Facebook y en todo lado, y ya voy a comprar los zapatos. Parte de eso es de estos imperios de modificación de la conducta. ¿Cómo funciona el algoritmo? Que aunque yo tenga un primer contacto, ya el algoritmo de la inteligencia artificial por detrás
está tomando todos esos datos que usted está manifestando, todos esos estímulos que usted está enviando, y es así como le genera em, como una interacción más cercana o más aproximada a lo que usted realmente quiere. Usted anda buscando trabajo, usted con solo que busque una vez en Google que anda buscando trabajo, posiblemente ya se le genere todo un algoritmo de esta interacción que usted tuvo anteriormente. Entonces hay que tener mucho con esos datos que manejamos dentro de las redes sociales. No cualquier dato es verídico, como les dije yo a ustedes, sino que hay muchos retos y muchos debates de la ética. A veces la inteligencia artificial configura mucho, ¿verdad? La interacción que tenemos con el Internet, hay que tener cuidado. Eso es un llamado pues bastante importante. Nuestros datos siempre quedan expuestos una vez los compartamos en el Internet y una vez pues por eso hay que tener cuidado también con qué información le damos a la inteligencia artificial. No toda inteligencia artificial, porque muchos utilizan inteligencias artificial diferentes a ChatGPT, ¿verdad? Muchos profesores o muchos colegas y muchas personas están ahí con cualquier inteligencia artificial que se vea en Internet. Claro, muy bonito y todo, ¿verdad? Hay una que literalmente usted le mete el PDF y por ser gratis le lanza como que dice el PDF y muchas veces compartimos datos sensibles con esas inteligencias artificiales. Y recuerden que también es una recolección de datos que va por segundo y que a veces no tenemos el control de ellas o compartimos, por ejemplo, le metemos listas de estudiantes con datos tal vez sensibles a cualquier inteligencia artificial, solo por ser inteligencia artificial, y ya nos genera toda ok, yo quiero un dato de cuántos estudiantes tal tienen esta condición. Y ya esos datos quedan inmersos en el Internet, recuerden que son datos sensibles. Em, no todo por ser inteligencia artificial quiere decir que sea una inteligencia artificial segura. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la ciberseguridad se trabaja todos los días con ese enfoque, ¿verdad? De poder mitigar los daños que realiza el exponer tantos datos en un entorno digital, ¿verdad? Sí hay que tener en cuenta, yo sé que ChatGPT es un entorno pues totalmente seguro, que si le metemos datos, ¿verdad? Van a ser datos totalmente protegidos hasta donde llega la ley, ¿verdad? Porque es toda una ley mundial de digitalización y que existe, pero que también hay ¿verdad? Que no son totalmente adecuadas utilizarlas y que sí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Existen un mundo de IAs, pero sí seleccionar cuáles realmente vamos a utilizar. Bueno, los retos sobre la ética. Es importante ver necesidad de diferenciar entre hacer cosas éticas y hacer cosas éticamente. Comprender y tomar decisiones pedagógicas que sean éticas, ese es el llamado. Tener en cuenta la posibilidad siempre ¿verdad? De que hay de consecuencias no deseadas. Y eso es como el tema de esto, ¿verdad? Que muchas veces metemos una información, a veces el docente se confía de esa información y realmente no es la información certera. Es importante siempre complementar y ese es mi posicionamiento siempre en el uso de la IA en los medios de Internet. De hecho, siempre se lo decía a mis estudiantes cuando tuve la oportunidad de la práctica docente. Ocupamos cuestionar, ocupamos criticar, ¿verdad? Lo que estamos viendo, lo que estamos recibiendo porque, bueno, el Internet nos da un montón de cosas y al final pues hay que seleccionar bien y yo creo que es algo que ustedes saben hacer bien y que nos preparan prácticamente toda la carrera. Em, Siguiendo en este debate sobre la ética, dice que los últimos estudios publicados, no solo en medios científicos, sino también en difusión general, busca que las personas comprendan el alcance de la inteligencia artificial, sobre todo porque, como lo afirmaba el científico Stephen Hawking, la IA puede ser lo mejor o lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad. Entonces, yo les dejo esa frase ahí de Stephen Hawking, que la reflexionen. Ahora, bueno, yo hice aquí una serie de preguntas que ya ustedes me han ido respondiendo alrededor de toda la presentación. ¿Cuál es el papel de la IA en la educación? ¿Qué hay de cierto del hipotético reemplazo de los profesores por IA? Si alguno cree que la IA pues, nos puede reemplazar a nosotros docentes, lo puede comentar en el chat, lo puede decir acá, ¿verdad? Para que escuchar ese posicionamiento, porque eso es como un poco lo que quería hablar hoy, ¿verdad? Ese debate sobre la ética, realmente, qué posicionamientos tenemos como docentes, cuál es la experiencia, muchos ya me la han comentado,
y me parece interesante escucharles a todos, de verdad, es de aprendizaje también como ustedes están trabajando la inteligencia artificial. ¿Y ustedes creen, verdad, también? Esta es una pregunta, que podrá la inteligencia artificial cultivar el pensamiento crítico en la mente de los estudiantes. ¿Ustedes creen que esa inteligencia artificial puede acompañar ese pensamiento crítico que más una carrera como la enseñanza de los estudios sociales ocupa tanto, ¿verdad? Cuestionar, preguntar, criticar, analizar datos, ¿verdad? Ver decisiones, tomar decisiones, como es una carrera de los estudios sociales y la educación cívica. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Podrá la inteligencia artificial cultivar ese pensamiento crítico? Y también, si quieren hacer referencia en cómo cambian o pueden cambiar los rápidos avances en inteligencia artificial, análisis de aprendizaje, robótica, la forma en que los docentes están enseñando y cómo los estudiantes están aprendiendo. Cambios van a haber, eso sí, o sea, ya cambios los vemos todos los días, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué posición tienen ustedes? Yerlin tiene la mano levantada, entonces vamos a darle la palabra a Yerlin. Hola, buenas. Buenas. Sí me escuchó, ¿verdad? Sí, Vieras que, bueno, es un tema muy interesante, sin duda alguna. Eh, Hacía un tiempo, yo recuerdo haber visto una lista de las profesiones que difícilmente podrían ser reemplazadas por inteligencia artificial, eh, y una de ellas era la parte de la enseñanza, ¿verdad? ujú, Porque, bueno, si comparamos, recordando que las inteligencias o sea, tienen capacidad de programar, ¿verdad? Crear imágenes, entonces de repente profesiones relacionadas con lo que es diseño eh, podrían ver un pequeño reemplazo, pero en la parte de educación, recordando que, a ver, la enseñanza es la única profesión que crea otras profesiones, ¿verdad? Y ahí va a depender mucho de cada área de estudio, ¿verdad? Yo al menos no veo que se reemplace rápido la docencia por inteligencia artificial, no al corto plazo, ¿verdad? Pensemos de carreras relacionadas con medicina, que tiene mucha parte que es práctica. Eh, entonces hay cuestiones que a corto plazo no pueden ser reemplazadas, ¿verdad? Ese factor humano. Y, y en el caso de la IA en educación, yo lo percibo más como una herramienta que tiene mucho potencial, que no es un reemplazo, pero que sí puede ser utilizada para facilitar esta labor docente que tenemos, ¿verdad? Que está un poco sobrecargada de labores y que utilizarla a nuestro favor puede facilitar un poco esa tarea, no reemplazarla. Yo creo que eso es algo que tanto para nosotros para trabajar como para nuestros estudiantes es algo que hay que tenerlo claro, ¿verdad? Que hay que saber utilizarlo y que no es un reemplazo. Entonces, bueno, esa es mi postura, ¿verdad? excelente, muy bien, excelente y súper bien, ¿verdad? Creo que cada uno tendrá la postura que tendrá, y yo creo que como personas docentes, si no me equivoco, ¿verdad? Si alguno tiene alguna postura diferente, puede también decirla. Em, Sí, obviamente, y es algo que estaba leyendo aquí en los chats, no podemos darle un poder en nuestras aulas, eso es como mi percepción, ¿verdad? Más que al acercarme tanto a los métodos informáticos, yo sé que la informática a veces viene a amenazar pues obviamente, ¿verdad? Es a veces uno más indaga en el mundo informático, uno ve que tiene grandes potencialidades, potencialidades que aún no están desarrolladas, pero que ya países las están desarrollando. Por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces es también tienen también una motivación para acelerar procesos. Vivimos en una sociedad muy espontánea, muy aquí, ¿verdad? Queremos todo en la inmediatez, que ese es el término, una sociedad de inmediatez. Y entre más rápido aceleremos todo, así como van los tiempos de rápido, ¿verdad? Vea que hace poco empezamos el año, ya vamos a entrar en diciembre. La tecnología igual va acá, cada vez hay una inmediatez más acelerada. Entonces, pues claramente, ¿verdad? Es mucho de los posicionamientos que hay. Dice Guillermo también por acá, porque imaginamos que la IA es un todopoderoso que puede tomar control de nuestras facetas cotidianas. Es una herramienta, pues claro, ¿verdad? Es un posicionamiento que tiene él. No verlo como el todopoderoso, pues claramente no es el todopoderoso.
pero sí también tiene bastantes peligros, ¿no? Todo el avance que ha tenido, pero creo que hay que adaptarse, como todo, totalmente adaptarse. Es un tema de adaptación. Em, bueno, si alguien más quiere referirse a las preguntas, podemos hacerlo también. Y puesto que no es posible enseñar sobre ética a una máquina, y esto quiero también, si ustedes quieren comentar al respecto, yo estoy dando posicionamientos o opiniones muy objetivas, ¿verdad? No estoy como desarrollándoles a ustedes un pensamiento de que tienen que adaptarse a la IA o que no, ¿verdad? Yo estoy dando basados en un poco de la información que yo he encontrado, he tratado con otras personas, también hablar con mis otros colegas informáticos acerca de esta IA y demás, que a veces nos sentamos a hablar al respecto. Sabemos que es imposible a una máquina enseñarle sobre ética. Una máquina nunca va a tener ética. ¿Por qué? Porque una máquina funciona de un prompt, una instrucción. Entonces ella me va a responder cosas. Hay sí limitaciones, por ejemplo, ChatGPT las tiene, que hay temas en los que ChatGPT no se refiere, porque tiene una limitación tecnológica, una limitación ética, pero propiamente de las leyes humanas. Pero para una máquina no hay leyes, ellos no rigen bajo una ley. Recuerden que que la máquina desarrolla los datos que le vayan dando, y entonces por eso no podemos enseñarle a la máquina de ética. O sea, no podemos, es las empresas, por ejemplo, OpenAI le aplica ética a la ChatGPT, pero no es que el ChatGPT tiene ética. No es que el ChatGPT, por ejemplo, hace poco hacíamos un ejercicio para ver y medir toda esta ética al ChatGPT y perdón que utilice el tema, pero fue un ejercicio, un poco de investigación de campo que hicimos para ver qué tanto la IA tenía ética o no. Hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero le pusimos un rol de que lo hablara desde un nazi. Y el chat GPT lo que nos dijo fue que ella no iba a entrar en esos temas, o sea, que ella no se iba a posicionar como un nazi porque nos dio diferentes argumentos el por qué no, y que ella lo que el desarrollo de su respuesta iba a ser a partir del objetivo que fuera. Entonces, la información que tuviera de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo le preguntaba cómo era la economía para nazi, ella nos iba a hablar no de la economía desde su posición nazi, sino él iba a hablar de la economía que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, algo más general. Entonces, hablamos de que hay desarrollación ética, sí, claro, es un tema que lo ponen las empresas como tal. Ahora bien, el IA, los otros IA tipo de inteligencias artificiales no funcionan con una función ética, no tienen ética, la máquina no tiene ética como tal. Em, y en concordancia con los derechos humanos internacionales, todos los campos del conocimiento, incluido la educación, tienen que regir bajo un mundo ético, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Brian Erra tiene la mano levantada y perdón que no lo haya visto. Hola, buenas noches. ¿Me Bueno, escuchan? sí, Sí, referente a eso de la ética, pienso que nosotros como docentes es la oportunidad que tenemos de usar la IA como herramienta en conjunto con nosotros. Nosotros le daríamos la parte ética a la herramienta y claro que sí, sirve para formar, crear, incentivar el aprendizaje crítico. Puesto que tenemos una biblioteca digital enorme, internet, y de ahí pues ahí está toda la información, como todos los aquí presentes, bueno, muchos han compartido que, o sea, nosotros no tenemos la verdad tampoco, o sea, nadie es poseedor de la verdad. Entonces es un ejercicio, es una herramienta que sirve para ese ejercicio de formar pensamiento crítico, porque no estamos buscando quién tiene la verdad, sino desarrollar la inteligencia humana y no la inteligencia artificial. Entonces, pues sí, se debe trabajar de la mano y claro que, por ejemplo, esta capacitación es parte de ello, de hacia dónde se está dirigiendo el mundo, más que todos aquí, creo que yo soy menos apto, pero todos aquí somos educadores de estudio social, sabemos de procesos históricos y no podemos esperar en el proceso, en la coyuntura que estamos actualmente. Es algo que ya está y que debemos adecuarlo antes de que nos deje el tren, ¿verdad? Bueno, esto va mucho más rápido que cualquier tren. Y
que dice Yuval Noah Harari, no sé si se lo pronuncio bien, que de hecho es un buen tiempo para estudiar filosofía, porque necesitamos la cuestión ética, aplicarla a esto. Entonces nosotros también, que tenemos hay un background, no sé, una base de historia, pues podemos usar todo ese conocimiento que tenemos para aplicarlo con ejemplos, no sé, éticos de cada creatividad de cada uno, ¿verdad? A los desarrollos de la humanidad. No sé, eso es mi participación. Gracias. Excelente, excelente. No, súper bien, súper bien. Es importante sí escuchar, como les dije, cada uno el posicionamiento que tiene al respecto de esto. Y bueno, también voy leyendo ahí un poco, ¿verdad? Muchísimas gracias a Brian. Eh, Él lo ve como una herramienta y claro, hay que irnos actualizando. Leyendo un poco, me gustó mucho el comentario de Olivier, ¿verdad? Que dice, depende de cómo abordemos la docencia. Si vemos la escuela como una guardería y un espacio de transmisión de conocimiento, sin duda sí va a ser un peligro. Y él aborda como la parte del peligro que tiene la inteligencia artificial. Pero dice que si la abordamos como un espacio de construcción y renovación constante, un espacio dinámico, abierto, difícilmente lo puede hacer a corto o mediano plazo. Excelente. Bueno, ahí hay varios comentarios. La inteligencia artificial no puede reemplazar la labor docente, nos dice Katia Campbell. Más bien nos puede ayudar en la labor y al estudiante en su aprendizaje. Hay que tener ya la inteligencia artificial, está entre nosotros. Y me gustó esa comparación que hace, ¿verdad? Que ya es como el uso del teléfono, que el uso del teléfono ya es como una parte de nosotros. eh, Uno sale sin el teléfono y se toca las bolsas y dice, uno no anda el teléfono y ya se devuelve y va y trae el teléfono, ¿verdad? Igualmente, pues es algo que hemos adaptado. Usted le habla a tal vez a sus abuelos o inclusive a sus papás y les pregunta acerca de antes cómo era el mundo sin teléfono y bueno, totalmente distinto. Ahora todos los estudiantes tienen teléfono. Es mentira que ninguno tiene teléfono, casi todos tienen teléfono, me atrevo a decir que todos. Y de ahí ya ellos también se ven inmersos en que la inmediatez, ya hasta tienen la aplicación de la inteligencia artificial ya descargada y cualquier cosita, pa, van a la inteligencia. Entonces, bueno, hay que ver también todos sus comportamientos. Dice que en el caso de Claude, si se le agrega un documento como una tarea, examen, no lo resuelve. Ajá. Entonces, si bien puede dar algunas pistas, agrega un texto, menciona que la parte ética es importante para tener un aprendizaje integral. El manejo de las emociones y conducta de estudiantes que uno como docente nota en el contexto áulico, no, eso la IA es complicado que lo logre. Excelente. Eso también es un aspecto. Recordemos que los mecanismos tecnologizados no tienen ningún tipo de emoción o sentimiento. Usted le puede decir a la IA que la quiere mucho, que lo quiere mucho, que le va a decir, yo no desarrollo sentimientos, pero te agradezco el comentario, ¿verdad? No es que yo le voy a expresar una emoción o sentimiento y hago esta analogía pensando también en que la inteligencia artificial no va a analizar cómo se siente un estudiante. Ella nos puede dar mediaciones que podemos aplicar en caso de una situación que se nos presente de emoción de un estudiante, pero al final ella no va a terminar de entender realmente esa emoción que desarrolla un estudiante. La superinteligencia artificial quiere copiar esos patrones de emoción. ¿Qué hace un cerebro cuando nos sentimos tristes? ¿Qué hace un cerebro cuando nos sentimos felices? ¿Qué hace un cerebro cuando estamos sorprendidos? Bueno, queremos copiar esas redes, esos estímulos neuronales y hacer así un tema de copiar la inteligencia artificial basado en las emociones. Eso es un proyecto que se tiene también y que se está trabajando en Filipinas, creo que lo vi que se está trabajando mucho. Estoy leyendo en este momento sobre una serie de capacitaciones que ofrecerá el MEP por medio del IDP en las próximas 2 semanas entre los 12 cursos. Hay una que se denomina Mediación en Matemáticas apoyadas con la inteligencia artificial. Pues pensemos que en estudios sociales debe haberlo también. No sé si es que no hay en estudios sociales, es lo que pasa, que hay mediación en matemáticas, pero no en estudios sociales. Bueno, de, de punta, ¿verdad? Debería haberlo en estudios sociales también, claramente. Y creo que es una de las materias donde más ocupan, también donde más los estudiantes utilizan el chat GPT por toda la serie de contenidos que a veces los estudios sociales ven. Em, bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas escolares deben asegurarse de que todos los estudiantes estén lo mejores preparados para un mundo en el que la IA es omnipresente.
Eso sí, está presente en todos lados, ya lo dije, en plataformas, en redes sociales, Canva, los estudiantes ahora utilizan Canva, si les pedimos una infografía, si les pedimos Genially ya lo tiene incluido, ya Genially hace presentaciones, con solo usted ponerle un prompt, ya él te desarrolla toda una serie de presentaciones. Canva también lo hace, por ahí Olivier creo que nos decía que el Canva se puede utilizar con la cuenta del MEP, ¿verdad? Para que también lo tomen en consideración de forma gratuita y con todas las funciones. Lástima que yo no tengo cuenta del MEP porque con la cuenta de la universidad no se logra aún. Entonces, bueno, porque el Canva Premium tiene un montón de alcances. Bueno, la potencialidad de la alfabetización en la IA, la educación de calidad, lo que propone, ¿verdad? A grandes rasgos, esta nueva modalidad de IA es que el IA implica que los sistemas educativos tienen que diseñar y desarrollar un plan de alfabetización algorítmica, o sea, entender con estudios interdisciplinares que las asignaturas ya incluyan pues un apartado de aprendizaje de la IA, ¿verdad? Y que es parte también de saberla utilizar. Ya no es que no la utilicen, ¿verdad? Sino que la aprendan a utilizar y que si la utilicen bien con todas las medidas, con todos los desafíos, con todos los tipos de peligros que hay, que yo pues les hablé un poco en tiempo pasado, ¿verdad? De que había muchos peligros con exponer nuestros datos, con exponer nuestras diferentes materiales, por ejemplo, que queramos modificar a partir de la IA. Bueno, hay todo un peligro que si no lo sabemos utilizar, pues sí, queda en evidencia, en vulnerabilidad todas aquellas instrucciones que nosotros le metamos a nuestra IA, porque sí, muy bonita y todo utilizarla, pero hay que tener cuenta factores, y acá viene, ¿verdad? Que es importante que ya en los planes de formación del profesorado se proponga la ética en esa utilización y también que haya principios fundamentales basados en responsabilidad, privacidad, equidad y explicabilidad, ¿verdad? Que se explique bien la IA, el uso y como tal. Estas formaciones o estas capacitaciones, especialmente la que el Ministerio de Educación Pública va a dar, yo creo que también se presta mucho para, y a veces es cansado como escuchar esta teoría, ¿verdad? Que nos repitan mucho lo mismo, pero a veces también hay que refrescar que las inteligencias artificiales em, de ahí ocupan de una constante formación y creo que eso va a ser un reto también, desafío para los docentes que tenemos que estar viendo a ver qué nuevo saca la inteligencia artificial, porque todo, como les digo, mes con mes, cada 15 días, todo tipo de inteligencia artificial y especialmente la que más se utiliza, que es ChatGPT, se está actualizando. Interacciones sociales entre estudiantes y profesores. Hay postulados que dicen que la inteligencia artificial eh, con un uso mayor que les permitamos utilizar la inteligencia artificial a los estudiantes de manera que no la podamos controlar, va también a evidenciar que esta capacidad de los estudiantes se va a hacer minimizada, ¿ok? Que cada vez los estudiantes van a perder esa capacidad de cuestionar, de criticar, de tener ese pensamiento analítico, reflexivo, que desarrollen habilidades históricas, empatía histórica, pensamiento histórico, ¿verdad? Conciencia histórica. Todo este tipo de cosas se van a ver reducidas porque ya el estudiante pone a disposición sus pensamientos a lo que la inteligencia artificial me diga. Entonces un estudiante dice, necesita hacer un ensayo sobre cuestiones emocionales de la crisis del 29, que sabemos que la crisis del 29 produjo toda una serie de cuestiones emocionales en las personas, ¿verdad? Cuando sucedió. Entonces, bueno, el ChatGPT le va a sacar un ensayo, pero al final no están aprendiendo, no están teniendo una empatía histórica con el hecho histórico, ¿verdad? Entonces son todas esas herramientas que de manera, ¿verdad? Y a la larga, pues nos va a ayudar a mejorar nuestras investigaciones, los resultados que los estudiantes nos den, pero que también, ¿verdad? Hay que desarrollar esas cualidades que aún la IA hasta el momento, 2024, noviembre del 2024, no ha podido desarrollar. Bueno, acá hay como ya se está citando la inteligencia artificial, entonces, bueno, quiero que vean este ejemplo. Normalmente en las investigaciones que he visto, alrededor de 15 investigaciones que logré encontrar, se indica dentro de la metodología que están, por si gustan implementarlo en algún tipo de proyecto de cívica que ustedes hagan o algún tipo de proyecto con los estudiantes, si ustedes quieren utilizar la inteligencia artificial, pues bueno, que los estudiantes le digan en qué están utilizando la inteligencia artificial, que esa es como una metodología que yo les sugiero.
citar la inteligencia artificial, indicar los prompts utilizados y en qué se utilizó la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de texto. Acá el estudiante desarrolla todo este texto y al final dice que esta información la sacó de OpenAI, que es la desarrolladora del ChatGPT el 2023, porque OpenAI desarrolla sus funciones de ChatGPT en el 2023 y pone acá, ¿verdad?, cuándo fue que consultó, el tipo de lenguaje que es y el enlace al ChatGPT y la inteligencia artificial que utilizó. Ese es un ejemplo con ChatGPT, pero hay diferentes inteligencias artificiales y ellos pues citan cuál desarrolladora utilizó, que también ustedes se aseguren que sea una desarrolladora confiable porque hay un montón de desarrolladoras de inteligencia artificial que no son confiables, como les hablé anteriormente. Y acá, bueno, acá la desarrolladora, acá, este es en referencia a APA 7, ya hay en varios formatos de citación. Acá se pone el tipo de inteligencia artificial que utilizó, en este caso el ChatGPT, y cuándo fue que la consultó. Después, en la cita del texto, le pone, ¿verdad?, que él la sacó de la OpenAI, que es como, ¿verdad? Y eso es como lo que se está utilizando ahora en las revistas académicas, siempre y cuando también en la metodología especifiquen qué tipo de prompts se están utilizando. Em, bueno, el ejercicio lo vamos a dejar un poco para la otra semana, que es un poco más taller, em, que vamos, bueno, ojalá para la próxima semana vamos ya a interactuar más con va a ser más práctico el asunto, ¿verdad? De este taller de esta capacitación vamos a interactuar más con la inteligencia artificial, vamos a utilizar la inteligencia artificial de una manera correcta. Entonces, bueno, vengan preparados para participar bastante. Ojalá tengan computadoras ahí al alcance, teléfonos y demás para que podamos trabajar bastante con todo tipo de inteligencia artificial y también generar contenido a partir del uso de inteligencia artificial, que es muy importante. Las mejores herramientas de inteligencia artificial, me encontré esta imagen que me pareció sumamente enriquecedora porque viene una serie de inteligencias artificiales que son muy seguras y que también las utilizan mucho las personas docentes. En el caso, pues, de cómo podemos generar imágenes desde textos, ¿verdad? Cómo podemos hacerlo, la creación de videos que podemos utilizar. Algunas son de paga, la mayoría son de paga, ¿verdad? Es que ustedes indaguen cuáles son de paga o cuáles no. Hay algunas que no son de paga. Yo creo que Pictory, acá en creación de videos no es de paga. Tiene unas funciones limitadas, sí, pero sí y además, algunas inteligencias artificiales, como están en pleno desarrollo y están muchas en fase beta, que fase beta es que no se ha desarrollado con plenitud, sino que son em, simulaciones que se van adaptando a actualizaciones continuas, pero que no se desarrolla con plenitud, o sea, no está totalmente desarrollada para lanzarse ya en funciones, pero sí ofrecen como pruebas, ¿verdad? Y que las personas pues vayan y es importante porque estas empresas al final lanzan una versión beta gratuita para poder desarrollar a partir de todo el experimento de interacción y a partir de ahí desarrollar ya con plenitud la aplicación final, ¿verdad? El desarrollo final del iApp, por ejemplo, en este caso. Entonces, bueno, ahí pueden ustedes indagar cuáles son algunas de esas inteligencias artificiales que nos pueden ayudar. Imágenes desde texto, creación de videos, productividad, ¿verdad? Traqueo tiempo, generador de voces. Si no queremos nosotros hablar y queremos grabarle a un estudiante, decimos es que mi voz es muy fea, no quiero que me escuchen. Entonces, bueno, usted puede generar un diálogo a partir de generadores de voz o que ese día anda un poco ahí con tos, entonces no quiere hablar mucho, entonces usted le mete un documento al chat GPT, bueno, perdón, a la inteligencia artificial y ya este se lo genera a partir de una voz y le modifica la voz y le pone, inclusive, creo que la inteligencia artificial Speechify, creo que se pronuncia así, Speechify, usted le dice como, graba su voz, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y ya esta inteligencia artificial automáticamente sintetiza su voz, desarrolla su voz y ya genera una elocuencia de su voz. Entonces ya usted puede meterle un documento entero que le diga y ya lo va a narrar con su voz y usted no ocupa hablar, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Para los que manejan un poco más redes sociales, para aquellos profesores que trabajan con redes sociales, ¿verdad? Pueden utilizar algún tipo de generación de contenido para medir los alcances de la publicación, también para que asesorarse que los
estudiantes están viendo las diferentes herramientas que ustedes le ponen en redes sociales. Por ejemplo, hay profesores que trabajan con Facebook, tienen un Facebook para subir sus materiales o cosas así. Bueno, o hay profesores que dicen, bueno, vean tal video y se quieren asegurar que el estudiante ve el video. Bueno, ya la misma inteligencia artificial analiza todo el video y al final le hace preguntas al estudiante basadas en el video, pero ustedes no necesitan ver el video para hacer las preguntas. La misma inteligencia artificial saca el diálogo del video, preguntas. Entonces, bueno, ahí podemos ver algunos de ese tipo de inteligencias artificiales. Las copywriting es estas inteligencias artificiales que son mediadas por un chat, ¿verdad? Entonces los vamos poniendo ahí y vamos escribiendo y vamos modificando y demás. Igual con ChatGPT, contenidos, codificación es más para el lado de programación, ¿verdad? Que nosotros pedimos que nos programe tal cosa o algo así, pues ahí está. Simulación de conversaciones es para aquellos que quieren simular algún tipo de conversación, ¿verdad? Entre dos personas, tres personas, cuatro personas, que eso sirve mucho para, igual, si alguno quisiera aplicarlo en la mediación de cada uno, pero para aquellos que han como tipo, que es enseñanza de los idiomas, el idioma inglés, francés y demás, para empezar como a desarrollar ese listening, ¿verdad? Uno desarrolla toda una serie de conversación y eso funciona muy bien. Ahora bien, quiero cerrar como esta parte, ¿verdad? Esta primera parte de este taller, dándoles que un poco ya Estíbaliz les habló la semana pasada, pero recordándoles cómo se realiza un prompt, realmente, una instrucción, que la otra semana lo vamos a poner más a prueba. Un prompt se tiene que desarrollar de tal manera que el resultado final sea el mejor, el más adecuado, el que más se adapta a lo que le estamos pidiendo. El prompt, bueno, siempre lleva un formato. ¿Qué es lo que usted ocupa? Una forma preliminar, ¿verdad? Lo vamos a ver la otra semana. Un tema, ¿cuál es el tema que vamos a hablar? El contexto, que es toda la información posible que tenga usted acerca de lo que usted quiere. Después la audiencia, es muy importante que usted le ponga a la audiencia. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un material para esta capacitación, yo le pongo que ustedes son docentes en ejercicio, muchos en la enseñanza, los estudios sociales y educación cívica, que muchos trabajan en áreas rurales, en áreas urbanas. Bueno, toda esa información, lo más específico que podamos para desarrollar un buen prompt. Y después el call to action, ¿verdad? Que es ya cuál es el objetivo de su contenido. ¿A qué lo llama usted? ¿A qué acción lo llama? ¿Qué es lo que necesita de esa inteligencia artificial de ayuda? Entonces, bueno, hay varios ejemplos. Yo tal vez ahorita les comento uno. Acá hay otros elementos para un buen prompt. Bueno, acá está. Acá está el ejemplo. Entonces, vea que el prompt le va a decir, actúa como un tutor, como un profesor que va a desglosar temas complejos, que necesito que desglose temas complejos en explicaciones muy fáciles. Quiero que expliques el proceso de la fotosíntesis a un estudiante de 14 años de edad para ayudarle con la preparación del examen de biología. Necesita que la respuesta sea apenas de 300 palabras y que sea escrita en un tono amigable y educativo. Acá está el rol, acá está el objetivo que ocupa que explique el proceso de la fotosíntesis. Importantísimo, la audiencia, quienes van, el contexto, qué es lo que ocupa, para qué necesita la herramienta y después el límite que usted necesita ponerle al chat GPT. Acá usted lo modifica a la manera que usted lo ocupe y acá nos da varios consejos, ¿verdad? Es importante dar instrucciones claras, como así, como damos instrucciones para un temario de exámenes, ¿verdad? Y lo generamos a partir de los objetivos que el Ministerio de Educación Pública nos da. Igualmente, ¿verdad? Siempre explicarle al chat GPT en objetivo, explicar, traducir, resumir, comparar, utilizar esos verbos en infinitivo, ¿verdad? Para poder nosotros desarrollar todo un verdadero resultado, un resultado más certero a lo que queremos. Proporcionar un contexto es sumamente importante. Si ustedes no le proporcionan un contexto, la IA va a interpretar cualquier tipo de contexto y ella la va a adecuar al contexto que ella quiere y no al que realmente nosotros ocupamos.
Y también es experimentar, no solo quedarse con la primera indicación, sino ir modificando poco a poco el prompt, ¿verdad? Que si nos da esto, pues decirle al ChatGPT, no, es que no quiero esto, sino que quiero esto y esto y esto. Y empezamos ya a desarrollar una buena relación entre el ChatGPT y mi persona como docente, ¿verdad? Más si ocupamos al ChatGPT para preparar algún tipo de examen, que nos ayuden con algún tipo de ítem, algún tipo de proyecto, ¿verdad? Hace poco en una clase nos pidieron desarrollar un proyecto en 20 minutos con inteligencia artificial. Entonces nosotros nos pusimos en grupos, empezamos a meterle instrucciones a la inteligencia artificial hasta el punto que llegara del que queríamos. Le metíamos el programa del MEP, ahora que ChatGPT puede meter el programa, documentos PDF, le incluíamos el programa del MEP y le decíamos a partir del contenido de séptimo año tal, 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 eje temático tal, 7 puntos, no sé qué, ocupamos que nos desarrolle un proyecto de cívica para estudiantes de de un colegio científico, por ejemplo. Entonces ya nos desarrollaba toda una serie de condiciones que modificaban el proyecto. Al final también tuvimos que meterle muchas cosas, pero cada vez que le íbamos siendo más específico el ChatGPT, más resultados específicos nos iba a dar. Y acá, bueno, acá es un poco más también de la inteligencia artificial para profesores. Cómo la podemos utilizar bien, si queremos preguntas, bueno, decirle al chat GPT que queremos que nos generen preguntas para debatir en clase. Una mediación tan así, tan sencilla como debatir en clase, también nos hace que los estudiantes no solo desarrollen un pensamiento crítico, ¿verdad? En los trabajos de investigación y que pongan ChatGPT por todo lado, sino también ver su posición de ellos y qué ellos dicen a partir de lo que investigaron, ¿verdad? Por eso es importante no dejar de lado las exposiciones, no dejar de lado el debate en clase, que creo que esas son algunas de las medidas que por lo menos yo como docente implementaría en mi clase para poder no dejar de lado como utilizar únicamente ChatGPT, utilizar únicamente inteligencia artificial, sino también darle empoderamiento a nuestros estudiantes, que es sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que ellos también hagan del espacio áulico. eh, pues de ellos, ¿no? Que también no solo es, ay, mira, busqué en ChatGPT esto, me salió esto y pongo esto, sino que también de ahí, si el ChatGPT te tiró eso, ¿qué opinas tú de eso, verdad? ¿Qué opinas de esa información que te está dando? ¿Usted cree que es cierta o no? Bueno, también es parte de cada uno. Voy a ver los comentarios. em, Vamos a ver. Una ética, el Copilot de Microsoft muy útil como IA para trabajar, excelente. Nos permite aprender el tema de la IA para nuestra disciplina. Además, no debemos esperar que el MEP nos dé todo. Sí, ahí dicen que el peor error sería esperarlo del MEP. Bueno, muy certero. Pero que no se escuche eso. No podemos cambiar la información disponible en la web o en la IA, pero sí podemos cambiar la instrucción, objetivo, intencionalidad y lo que buscamos aprender con esa información. Considero que ese es el papel que debe tomar el docente. Este ejemplo nos los pasó ayer, Américo Sirviente, me pareció interesante. Vamos a ver, estructura del chat GPT, vamos a ver qué tal. Voy a ver esta imagen. Sí, es una buena, para escribirle existe una estructura. Ujú. Qué importante ese prompt también es bastante, es más reducido, pero es una estructura buena, una estructura de programación. De hecho, como eso es un lenguaje de programación, porque la inteligencia artificial no deja de ser un lenguaje de programación, está programado, obviamente, se programa así solo y también hay programadores detrás de esa programación de inteligencia artificial, también funciona como un lenguaje de programación. Entonces, de hecho, esa es la estructura de un lenguaje de programación siempre. El contexto, la instrucción que usted le da, el input y el output, ¿verdad? Esa es como una estructura siempre que vienen y cuanto más específicos sean estas instrucciones, más específica va a ser la respuesta que va a dar. Entonces, pide lo que necesita, no es humano, no se va a poner, ah, sí, eso es muy cierto. ChatGPT no es humano, entonces usted le puede exigirle todo lo que quiera. Puede exigirle claramente al ChatGPT de que ocupo que me hagas esto, pero el ChatGPT no se lo hace así. Por ejemplo, a veces yo le pido un resumen de 200 palabras y a veces voy y pongo al Word y me doy cuenta que 215. Entonces yo le pongo una especificación, no, ocupo que estrictamente sea de 200 palabras. Ya me tira un nuevo formato y mido las palabras y son 200 palabras. Entonces sí es muy interesante. Vamos a ver más comentarios. Veo los comentarios por ahí.
Excelente que no sabía que existía esa herramienta. Muy bien. El AI en la educación. Ahí hay una. Ah, ok, es como una invitación a a una charla también. Excelente, sí. Yo no, como reflexión final, lo que sí perdón que haya sido hoy como muy teórico, la otra semana hace un poco más de práctico, por eso les digo, va a ser un poco más interactivo. Tomen en cuenta todo esto, practíquenlo durante esta semana para poder ser pues una capacitación más amena la próxima semana. Traigo preparado una serie de ejercicios que vamos a hacer un poco, empezamos con un nivel sencillo y vamos a ir escalando, ¿verdad? Para hacer un buen uso de esa inteligencia artificial, pero tomen en consideración siempre estar constantemente capacitándose. Todo el mundo, las tecnologías de información es un mundo totalmente de incertidumbre, el cual nos llama constantemente a buscar. Todos los días cambian las cosas, todos los días hay maneras distintas de hacerlas. También hay peligros en las redes sociales, en los entornos de información, que hay que tener mucho cuidado. La tecnología no sé cómo ustedes la quieren ver, si enemiga o aliada, pero muchas veces si compartimos em, una información no adecuada o utilizamos las inteligencias que hay al alcance de una forma no adecuada, se van a convertir certeramente en un peligro. Y claramente es bonito utilizar todo tipo de tecnología de información, todo tipo de tecnologías, nuestras clases a veces llenas de tecnología. Los estudiantes dicen, wow, porque ellos están acostumbrados a entornos tecnológicos, eh, pero sí hay que tener mucho cuidado, sí hay que andar, como dicen, caminando poco a poco y obviamente pues no cegarse tanto en una inteligencia artificial. Ese es mi llamado, siempre utilicémosla como herramienta, como apoyo. Nuestra capacidad humana y nuestra capacidad intelectual como docentes, muchos estudiamos para esto y obviamente, claramente la carrera muchas veces no nos prepara para manejar la tecnología como esta forma inmediatez, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos entrar desde nuestra capacidad humana y transformar todas aquellas herramientas que la tecnología nos está dando. Entonces, es un llamado constante. Yo no puedo darles como una receta, ¿verdad? Y intenté hacerlo, pero no logré hacerlo. Una receta de cómo utilizar o no la tecnología. Eso va en cada uno. Yo lo único que dije, bueno, al final yo quiero que ellos sepan que la tecnología es súper necesaria, que hay que adaptarse, que hay que renovarse, que hay que actualizarse. Como decía Estivali la semana pasada, dejar las excusas para no implementar la tecnología, ya los estudiantes la están utilizando, pero siempre y cuando haya un cuidado, un límite en cuanto nosotros queremos traspasar las barreras de la tecnología. Y hablo de que los contenidos hoy en día, la tecnología de información, están al alcance de cualquier otra manera. Antes se conocía la Deep Web, que solo en la Deep Web se buscaba aquello que pasaba más de los límites o leyes generales mundiales, pero hoy en todo lado y en cualquier plataforma los peligros están ahí, efervescentes y están anuentes. Entonces, qué importante es como docentes educar desde sí la ética del uso del Internet, la tecnología de la información, pero también hacer reflexiones en el uso de esos desafíos, del uso del Internet y también de los desafíos que en el futuro pues esta inteligencia artificial nos está dando. Y yo cierro con esta frase. La inteligencia artificial como parte de esa disrupción está inmersa cada vez más en el campo de la educación, por lo que puede convertirse fácilmente en la mejor aliada de los estudiantes y docentes, proporcionando no solo contenidos pedagógicos personalizados, sino tutorías y asistencia personalizadas en el momento que sea necesario. Y bueno, acá un poco también de las referencias que utilicé al momento de montar esta presentación y de ver cuáles son esos nuevos desafíos, de ver cómo está haciendo, cuál es la perspectiva de muchos investigadores y científicos acerca de la inteligencia artificial y bueno, los cuidados y poco de lo que ustedes ya han hablado, de que tenemos que tener como docentes, de no convertir la inteligencia artificial 100% en nuestro quehacer diario, sino más bien enseñarle a los estudiantes a utilizarla de una manera más adecuada. Y yo creo que muchos están de acuerdo conmigo. Y pues nada, aquí si gustan decir algo o algo así, pues con todo el gusto del mundo. Si no, alguna duda o pregunta que tengan, la pueden hacer o si no, hasta aquí ya llegaríamos con el día de hoy.
Compañeras, compañeros, ¿dudas o consultas? O si no, estaríamos dando terminada la sesión del día de hoy, como lo mencionó André. André, bueno, veo que ya, porque mucha gente participó durante el desarrollo de la sesión, Muchas entonces gracias. creo que quedaríamos hasta acá. Bueno, agradecerle porque, bueno, aquí hay un compañero. Adrián, usted para cerrar la sesión. Sí, no, eran, bueno, dos consultas. Una, al inicio y que, bueno, Andrés decía de que ya se pide que para que los trabajos vengan citados si se usa si se usa IA, digamos, en la hora de realizar un trabajo. La pregunta es, ¿APA ya tiene un formato para citar IA o todavía no se ha desarrollado? APA Sí, 7. Mira, de hecho este APA 7, esta formato aquí de referencia que les mostré, este es en formato APA 7. Ya APA 7 lo tiene implementado. Chicago también lo tiene implementado. Hay otro, ya prácticamente todos los formatos de citación, Harvard, Chicago Deuso también lo está implementando. Entonces, por ejemplo, en APA es esta referencia que está acá. y digamos, la otra consulta que tengo para tal vez las personas del curso. Yo no me pude conectar la semana pasada por una convocatoria que tuve en la institución educativa donde trabajo. No sé si la semana pasada se dio una indicación sobre el trabajo final, entonces tenía consulta sobre eso. No Bueno, sé si... Adriana, eh, Adelante, Ignacio. si usted se refiere a la última sesión del curso de legislación, No, Ignacio, es que tal vez, y él tiene razón, en la sesión pasada nos explicó, en la primera sesión del curso, como Estebalis y necesitaba bastante tiempo, no se explicó cuál era la evaluación del curso, creo. Sí, digamos, yo no pude conectar las pasadas, fue porque estaba Entonces hay que en la convocatoria de explicar, trabajo. tal vez se aprovechan en este momento y le explican, porque tengo, me parece, no sé si estoy en un error, que no se ha explicado la evaluación del curso. no voy a pausar.